Estados financieros, lo que necesitas saber. ¿Qué son los estados financieros? Son documentos que muestran la información financiera de la empresa a una fecha determinada o de un periodo de fechas. ¿Por qué se hace énfasis en esta palabra corte? Porque dependiendo del estado financiero que vayamos a mostrar, la información de las operaciones de la empresa se va a mostrar desde el inicio de la historia de esa empresa hasta esa fecha de corte, o bien todas las operaciones entre un periodo de fechas. Su objetivo fundamental es expresar o comunicar información de las operaciones históricas respecto de la situación financiera de la empresa, los resultados, el comportamiento del flujo efectivo y las variaciones en su capital. Aquí, si revisan, la frase que ya ocurrieron significa que son operaciones históricas, es decir, solamente vamos a registrar y mostrar en los estados financieros aquellas operaciones que ya pasaron. ¿Qué tipo de estados financieros vamos a mostrar? Bien, hay uno que se llama balance general, que nos va a mostrar la situación financiera de la empresa, cuánto tengo, cuánto debo, los resultados, es decir, mostrar las operaciones que, de acuerdo al giro de la empresa, nos hacen saber si vamos ganando o si vamos perdiendo. El comportamiento del flujo efectivo, o sea, el dinero, de dónde vino el dinero y en qué me lo gasté, y las variaciones en su capital, es decir, cómo se comportó el capital que aportaron los socios, las ganancias y otros rubros de este mismo capital. Y todo lo anterior suma para que el usuario de la información financiera sea capaz de tomar decisiones correctas que ayuden a alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. Estados financieros básicos. Permite conocer los recursos utilizados para alcanzar los objetivos y de dónde se obtuvieron, ya sea de fuentes externas o internas. Bien, este estado financiero nos permite conocer los bienes y derechos que hemos adquirido para o como consecuencia del logro de objetivos que se propone la empresa, y el cómo lo hicimos para que llegara a nuestra posesión, ya sea de fuentes externas, que son las deudas u obligaciones, mejor conocidos como pasivo. Es decir, si me prestaron para comprar una camioneta, pues prácticamente se la debemos a un tercero, que podría ser la agencia, o bien pude haber adquirido cualquier bien con dinero propio, por lo que su fuente de financiamiento es interno, en otras palabras, con capital propio. Estado de resultados. Muestra los resultados de las operaciones propias de la actividad de la empresa, es decir, confronta las ventas contra costos y gastos y la diferencia es una pérdida o una ganancia. Este estado financiero es el preferido de algunos usuarios, ya que te muestra directamente si la empresa está obteniendo utilidades derivadas de su giro por el que fue creada. Por ejemplo, aquí podríamos ver cuánto hemos vendido y cuánto tuve que gastar para poder obtener esos ingresos. También podremos darnos cuenta de lo que tuvimos que gastar en los sueldos de la oficina, de la electricidad, del agua, del internet y hasta de cuánto me cobra el banco por los intereses del crédito que me otorgó. Al final, obtendremos un resultado que es la consecuencia de haber restado de todos mis ingresos todos los egresos de la empresa. Si la diferencia es aún positiva, tenemos una ganancia. Y, claro está, si es negativa, tenemos una pérdida. Cabe mencionar que de todos estos gastos, costos y ventas que se van a mostrar, solo aparecerán los que entran en el periodo de fechas que le asignamos al estado financiero. Es decir, si se elige que sea de enero a diciembre de tal año, me mostrará todas esas operaciones realizadas desde enero hasta diciembre y no más allá. Estado de flujos de efectivo. Nos muestra de dónde viene el efectivo y para qué lo utilizamos. Si bien no es un estado financiero muy utilizado por gran parte de las empresas, es de suma importancia, ya que analizando correctamente podemos determinar los orígenes y aplicación del recurso efectivo de la empresa. Algunos empresarios cuestionan el tener muchas utilidades, pero que su cuenta bancaria tiene pocos fondos. Esto puede dar razón de que el dinero obtenido por las ventas, por ejemplo, las cuales fueron muy superiores a los egresos, se haya utilizado, es decir, aplicado, en la inversión de alguna maquinaria costosa, lo que provoca dos consecuencias. Número 1, que haya poco dinero en el banco. Número 2, que ese dinero gastado no se refleje en el estado de resultados como gasto, pues está reconocido como activo fijo en el balance general. Lo anterior lo podríamos interpretar
de analizar correctamente el estado de flujo de efectivo. Estado de variaciones en el capital. Nos permite conocer el comportamiento de las aportaciones de los dueños de la empresa y los resultados de esta. Si el estado de flujo efectivo no es muy utilizado, este es menos aún, pero no por ello es menos importante. Este estado nos ayuda a ver cómo se comportaron las cuentas del capital contable, si hubo aumento o disminución del capital social, si aumentó la reserva legal, si se distribuyeron utilidades entre los socios y entre otros movimientos. Características de la información financiera. Para que la información financiera le sea útil al usuario en la toma de decisiones, esta debe contar con ciertos requisitos de calidad, los cuales se clasifican en lo siguiente. Primarias: confiable, relevante, comprensible, comparable. Y secundarias, que son veracidad, información suficiente, representatividad, verificabilidad y objetividad. Características primarias. Confiable. Es la certeza que le da al usuario de que la información plasmada en los estados financieros refleja la realidad de las operaciones de la empresa. Para esto debemos tener un control interno impecable en la misma empresa. Comprensible. Los estados financieros deben comunicar información clara para facilitar la interpretación al usuario. Es decir, lo complejo va en notas a los estados financieros. Relevante. Esta cualidad entra cuando la información financiera influye en la toma de decisiones del usuario. Número 1. Esto hace posible predecir y confirmar. Y número 2. Importancia relativa. La importancia relativa la vamos a detallar más adelante, pero así a grandes rasgos les puedo decir que solamente vamos a relevar en los estados financieros la información que va a ser totalmente necesaria e indispensable para la toma de decisiones. Comparable. Debe permitir al usuario detectar diferencias y similitudes en la información financiera entre un periodo de tiempo y otro. Es la consistencia de criterios contabilizadores. Es decir, por ejemplo, en el 2018 no puedo contabilizar la gasolina del director general de la empresa como un gasto administrativo y en el siguiente año contabilizarla como un costo o bien como un gasto de venta. ¿Por qué? Porque si yo quiero comparar el gasto de gasolina administrativo entre un año y otro, va a haber diferencias porque no fui consistente en el registro de la información. En un año voy a tener que tuve cierta cantidad, por ejemplo 10,000 pesos en todo el año, y en el siguiente voy a ver que no tengo absolutamente nada, pero bien se gastaron los mismos litros de gasolina, y pese a que aumentó o disminuyó el precio de la gasolina, no lo puedo comparar porque lo tengo en rubros distintos de los estados financieros. Características secundarias. Veracidad. La información plasmada en los estados financieros deberá ser real, es decir, no inventar ni tergiversar operaciones, ya que si inventamos alguna operación o bien no reconocemos del todo correcto algo que haya ocurrido en la empresa, la toma de decisiones que pueda tomar el usuario al analizar la información que resultó de la captura de esas operaciones puede no ser del todo correcta y por ello afectar el alcanzar los objetivos de la empresa. Información suficiente. La información financiera debe contener suficientes elementos para que las decisiones de los usuarios generales estén adecuadamente sustentadas. La información necesaria para la toma de decisiones es ni de más ni de menos, solo lo justo. Representatividad. Debe existir coherencia entre la información financiera plasmada y las operaciones que afectan a la empresa. Es decir, contabilizar conforme a las normas de información financiera o cualquier conjunto de normas que vayamos a utilizar para mostrar nuestros estados financieros. Verificabilidad. La información financiera se debe siempre poder comprobar y verificar. Es decir, la información debe ser auditable. Papelito habla. Nos referimos al papelito habla con que siempre debe haber documentación comprobatoria de que las operaciones que se están registrando sean las que en verdad ocurrieron. Objetividad. La información debe plasmarse de forma imparcial, sin ser subjetiva y apegada a juicios que pueden beneficiar a ciertos usuarios por intereses particulares. Esta información no debe favorecer a ciertas personas en lo particular. Nota. Importancia relativa.
La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa en aquellas circunstancias en las que los sucesos son triviales. En otras palabras, no me voy a preocupar si no contabilicé el reembolso del gasto de un estacionamiento que fueron 10 pesos de un empleado que fue a hacer algún trámite a las oficinas del gobierno. Realmente no pasa nada, la utilidad o la pérdida no me va a aumentar o disminuir de manera importante por esos 10 pesos que se dejaron de contabilizar. No olvides darle like y suscribirte para seguir viendo los videos. Comenta para pedir más temas de contabilidad y si quieres tener contacto conmigo puedes enviarme un mensaje a la dirección que ves en pantalla.